Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Estoy súper emocionada con este episodio porque tengo un invitado espectacular que la verdad el día que lo conocí hice clic inmediato. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Porque es la materialización de todo lo que yo enseño en mi empresa Together y que hoy en día lo considero un mentor porque desde que uno habla con él uno ya está, mejor dicho, aprendiendo. Entonces se los quiero presentar. Él es William Vargas, el gerente y CEO de Mondongos. Para los que no conocen Mondongos o están en otros países, yo creo que sí lo conocen, pero si no, es un negocio súper exitoso que lleva muchísimos años, ya él nos contará más, y que desde el primer día hasta hoy le hacen fila, entonces ya nos contará sus secretos. Bienvenido, don William, estoy muy feliz de tenerlo acá conmigo y pues la verdad es que quiero que cuentes tú mismo, que te presentes y que empecemos a conversar, porque para mí yo te vi y es La magia, pon magia en tu empresa, que es un libro que yo me leí, que para mí es como mi Biblia, y cuando yo te vi a ti hablar y te vi dar una conferencia el día que te conocí, yo dije wow, o sea, él dice todo lo que yo enseño, todo lo que yo me sueño que la gente aprenda, y pues obviamente tienes más experiencia que yo, entonces quiero que nos lo cuentes tú mismo y que te presentes. Carito, qué felicidad estar aquí contigo. Mi nombre es William Vargas Ramírez, CEO de Mondongos. Hace 45 años de una empresa familiar que lleva en el mercado de la gastronomía 48 años que acabamos de cumplir, en la 70, 29 años en la 10 y 23 años en Mondongos, Miami. No te puedo creer, o sea, 22 en Miami. 23 años en Miami. En el 2001, después de 3 meses, en septiembre 11 del 2001, que fue el tema de las torres, abrimos a los 3 meses y empezamos siendo muy exitosos. Espectacular. Muy bien, entonces estoy muy grato de estar contigo, muy agradecido por esta invitación, porque además tú lo acabas de manifestar, hubo una magia. Ese encuentro que no fue casual porque es un encuentro mágico y cuántico, que vamos a tratar ahora el tema, entonces nos hizo un clic. Y yo sentí tanta emoción cuando te conocí, como seguramente tú sentiste cuando me viste a mí exponiendo en un evento gastronómico aquí en la ciudad de Medellín. Total, eso que dices es súper cierto y yo siento que eso no pasa con todo el mundo. Obviamente uno puede tener muy buena relación con muchas personas y conectar con muchas personas, pero como que ese clic o esa química o esa, como que uno dice, esa persona y yo estamos conectadas por otro mundo, por otro, yo no sé, como por otra energía. Y yo siento que cuando yo te vi, pues me dijeron, el gerente de Mondongos va a dar una charla y tú empezaste. Cuando empezaste a hablar, yo decía, es como si él dijera lo que yo digo, pero obviamente no nos conocíamos, tú tienes mucha más experiencia, eres una persona con muchos más años que yo, y entonces yo decía, como esa persona piensa como yo, o sea, es increíble que estemos tan conectados. Carito, pero es que hoy en la cuántica, el tiempo, la edad, las experiencias se acortan, porque vivimos es el presente. Entonces, el tema de las edades, tanto tuya como la mía, no importa, se acorta y mira cómo en otra dimensión del tiempo y espacio se conectan hoy las personas, que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esos emprendimientos con tantos emprendedores y empresarios, manifestarles que ya no tienen que tener 40 o 50 años para tener de experiencia todo para tener ese conocimiento y ese éxito. Total. Don William, yo quiero preguntarte, además de que tú eres el CEO y el creador de Mondongos y que tienes estas 3 sedes y llevas tanto tiempo en el mercado, digamos que uno de mis sellos que tú ya conoces es de emprendedor a empresario, y lo que yo quiero compartir en este podcast con las personas que nos escuchan es todo este proceso que hay como emprendedor y como empresarios y todo lo que conlleva tener un negocio exitoso, ¿cierto? Porque muchas veces la gente ve el resultado pero no conoce la historia. Entonces tú mismo nos dices, llevas muchos años, un negocio exitoso donde hacen fila, porque realmente para los que no conocen Mondongos, que yo sé que la mayoría lo conoce, es una empresa que todo el tiempo hay fila, todo el tiempo está lleno.
Y pues en el sector gastronómico, por ejemplo, este año que ha sido un año fuerte, que ha sido un año que pues para el sector gastronómico, por lo menos acá en Medellín, ha sido un poco difícil. Yo siento que, aunque no conozco la parte ya financiera y eso, siento que es un negocio donde la gente igual siempre va, siempre hace fila, o sea, siempre es exitoso porque hay un montón de cosas detrás que la gente no conoce. Y cuando yo te conocí, yo dije, ya entendí todo. O sea, yo ya entendí por qué le hacen fila. Yo ya entendí por qué ese servicio de allá es así. Entonces yo quiero que tú nos cuentes cómo, primero, cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario. Eso me encanta porque todo el mundo tenemos conceptos y formas de verlo distinto. Entonces, primero eso, ¿qué diferencia entre emprendedor y empresario? El emprendedor es aquella persona que sueña y tiene un propósito, y que la mayoría de los emprendedores exitosos tienen que tener unas connotaciones muy especiales. Una es tener claro su propósito, su objetivo, y poner todas sus energías y su enfoque en ese propósito y objetivo, llámese en cualquier área del sector productivo. Lo segundo es que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y lo tercero es que, y aquí viene ya a empezar a desarrollar tu pregunta, es que vinimos a este mundo a dos cosas: a ser felices y a servirle a los demás. El dicho popular que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Y lo otro es que tenemos que ser personas que tenemos que irradiar felicidad. Yo acabo de estar hace 4 días en una conferencia, en un foro, con 3 CEOs y unas personas, un uruguayo, una mexicana y un español, hablando de la inteligencia artificial, pero hablando también de lo que es el talento humano, que la inteligencia artificial no lo va a desplazar. Jamás. Y decían cosas como estas: vinimos a ser felices y a ser de los colaboradores y de las empresas personas felices. Por lo tanto, el emprendedor inicia ese sueño, insiste, y con el tiempo él va dándose cuenta que ese emprendimiento y ese propósito se está convirtiendo ya no solamente en un sueño, en una realidad, y empiezan entonces a tener que colocar una serie de situaciones, unas conscientes y otras inconscientes, para poder empezar a ser exitosos. Sí, es porque conecto tanto, porque no lo habíamos preparado y yo siempre hago esta pregunta y en muchas ocasiones me ha pasado que me dicen, para mí todos los empresarios son emprendedores, y yo no, claro que sí, pero pues ¿cuál es el proceso? Y me dicen, no, para mí siempre es emprendedor y el mismo, y pues cuando pasa a ser empresario sigue siendo emprendedor. O sea, como que la gente me dice como cosas que yo, digamos que no, o sea, explico diferente. Y lo que yo trato de explicar, aunque todo el mundo tenga conceptos muy distintos, pero para mí ese proceso de pasar de emprendedor a empresario es lo que tú acabas de decir. Es que emprendedor es cuando uno toma acción. Pues claramente los que ya tomamos acción y los que estamos emprendiendo, pues siempre vamos a ser emprendedores. Pero ese paso de ya convertirse en un empresario donde uno ya decide que ese es su propósito de vida, que esa es la visión que uno tiene, que ya construye un equipo, ahí es realmente cuando uno se siente y se convierte en un empresario. Entonces yo siento que la gente entender eso es mucho más desde la mentalidad. No es solamente el hecho de tener una cámara de comercio, tener un RUT, tener un contador, que son cosas que también se deben tener para convertirse en un empresario y que son pasos que yo les enseño a los emprendedores para que de verdad se puedan convertir en empresarios, pero no es solamente ese hecho de chulear o de tener esas cosas, sino más desde la mentalidad. Porque lo dijiste inicialmente, que yo siempre lo digo, y es que cuando uno tiene un propósito claro y tiene una visión a futuro, pues uno va a vivir muchos procesos, pero ya tiene el propósito claro. Entonces tiene que estar determinado y lo que tú dices, persistir y realmente lograrlo, porque muchas veces tiran la toalla porque no hay un propósito. Si el propósito es hacer dinero, si uno monta un negocio y dice quiero hacer plata, en algún momento se va a caer, porque eso debe ser una consecuencia, sí, claro, no un propósito. Te voy a resumir en 2 palabras. El emprendedor es soñador, y el empresario ya deja de ser soñador y se vuelve un constructo. Construye ese sueño, lo vuelve realidad tangible. Total. Sí. Esa es la diferencia. Me encanta porque estamos demasiado de acuerdo. Yo quiero que tú nos cuentes, porque yo lo vi en tu charla y yo quiero que se lo compartamos a la gente que nos está escuchando.
Y es algo que yo le digo mucho en las capacitaciones a los empleados o colaboradores de las empresas, pero de pronto acá en los episodios no lo he hecho porque quería tener el placer de hacerlo contigo, porque eres una persona que lo está haciendo en tu empresa, que yo ya lo vi, porque ya estuve en capacitaciones de su empresa, porque soy una cliente de su empresa y lo he vivido, entonces realmente sé que eso se vive, y es el tema del servicio al cliente desde el amor. Tú dices que uno de los... el secreto, mejor dicho, tuyo de Mondongos es el amor, eso se me quedó demasiado grabado y quiero que nos cuentes ese tema del amor o de la felicidad de los colaboradores, que yo digo todo el tiempo colaboradores, que eso es algo que ya lo hablamos y lo vamos a hablar ahorita. ¿Cómo haces para que eso se materialice? O sea, como porque la gente me dice, yo quiero, sí, a mí me encanta, pero eso no es tan fácil. Los empleados son muy desagradecidos, la gente no se deja formar, la gente es muy, rotan mucho, entonces me dicen que eso no, muchas veces que no es posible. Entonces, ¿tú cómo crees y cuál crees que es el éxito tuyo para que eso sí se vea reflejado en tu gente? ¿Cómo te va? Que en estos días me mandaron unos mensajes muy lindos donde decía, si tú haces un favor y no te lo agradecen, sigues haciendo favores. Si te hieren con las palabras y te duele, porque has hecho una buena obra, sigue haciendo buenas obras, etcétera, etcétera. Por todo lo que tú hagas desde el amor, así no te corresponda, síguelo haciendo con amor, con entrega y dedicación. Entonces, claro, somos muy permeados desde el ego a que los colaboradores, no todos, algunos nos paguen mal, digámoslo así, ¿cierto? El tema de la gratitud no está vigente en todas las personas, mas sin embargo hay que insistir en que, teniendo claro que solo en el amor todo es productivo, yo tengo que seguir dando amor. Y todo lo que ocurra en contra de eso, de esa situación, entonces son enseñanzas y son maestros que tenemos para afianzar más el propósito de servir con amor. Porque yo lo he dicho en todas las charlas, posiblemente hay negocios o empresas o restaurantes en la gastronomía que tienen unos productos exquisitos, maravillosos, extraordinarios. Pero ¿qué pasa ahí con esos productos? Es que no son servidos, no son hechos ni servidos con amor. Entonces, en cambio en Mondongos, posiblemente la simplicidad que tenemos en la empresa resalta de que hoy seamos todavía tan exitosos después de tantos años, porque existen dos condiciones sine qua non para estar ahí en esa cima: la mano de Dios y el amor. Total. Y eso me encanta que lo digas y quiero que tú me respondas esto, y es que hay gente que dice que qué romanticismo, que cuando uno dice esas cosas, porque me lo han dicho, eso es muy cliché y que eso es muy romántico, que eso suena muy lindo, pero que eso no es real. Contame vos, que sos el dueño de Mondongos, una empresa completamente exitosa y que desde que te conocí me di cuenta que esto sí lo aplicas en tu empresa y funciona. Quiero que le digamos a los que nos están escuchando y a mis posibles clientes de algún momento, y es que sí funciona, o sea, sí es real. Carito, es que, mira, hoy más que nunca tengo absolutamente clara una situación. Es que nos han infundido desde inclusive la religión, la política, la formación, la universidad, etcétera, la formación en el hogar, unos temas que riñen con la realidad, Y es que hay que trabajar mucho para poder llevar el sustento a la casa. Los ricos, más fácil entra un camello por el hueco de una aguja que un rico al cielo. Entonces nos venden una serie de temas que evitan que surjan dos cosas que quiero insistir en el día de hoy en este podcast. Que la vida está diseñada bajo todos los aspectos para amarnos, amarla y ser felices. Y entonces eso que está en los evangelios, que lo dicen todos los grandes personajes que han pasado por este planeta, y parece que eso también de ellos fuera cliché. Entonces Jesús que vino, amados los unos a los otros, no, eso es cliché, eso es religión. Esa es la realidad, y la realidad se demuestra con hechos, y los hechos son eso. Mire, a mí las finanzas, tengo financieros, tengo contadores, tengo todo un equipo de trabajo como posiblemente un restaurante no lo tenga, psicólogos, comunicadores, todo.
Pero esa es la consecuencia de que la empresa ha ido creciendo desde lo más elemental, que es servirle un plato a las personas con mucho gusto, con mucho amor, con una entrega total de felicidad, y esa gente sale diciendo, uy, ¿qué es esto tan maravilloso? Y te quiero contar, Mondongo no hace publicidad bajo ningún aspecto, ni por prensa, radio, televisión, volantes, nada. Pauta, La mejor, la no gente pauta, paga en pauta. no. La mejor publicidad es lo que sale diciendo la gente a sus compañeros de trabajo, a su familia o al exterior. Entonces llegan personas a Mondongo, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted dónde viene? Vengo de Inglaterra, de España, de Costa Rica, de mí. ¿Y por qué está aquí? Porque me hablaron maravillas. O sea, es que si ves que es todo lo que yo digo, o sea, yo en episodios anteriores creo que los que me escuchan saben que yo lo repito mucho, y es que el mejor marketing es el voz a voz. Sí, es que te voy a contar de tantas anécdotas, una que me impactó hace unos días. 2 amigos míos se van para España, a las islas, a las costas de Marbella, y están sentados, la pareja, conversando, y hay al lado un personaje, y entonces los escuché y dice, perdón, se para y dice, ¿ustedes son colombianos? Y dice, sí, ¿cómo no? Somos de Colombia. ¿Y de qué parte? Y le dicen, de Medellín. Y él dice, mire, yo soy argentino, estoy paseando aquí en España. Fui a Medellín y me quedé encantado con un sitio que se llama Mondongos, y ellos son amigos míos. Pues, una anécdota en España, un argentino, que no les habló nada más de Medellín, sino que estuvo en un sitio espectacular que se llama Mondongos. Ahí no hay otra cosa, ahí no hay Instagram, nada de no hay publicidad. pauta, Nada, no hay nada. influencers. Ahí hay un tema del corazón, Total. del amor, y de lo que se llevó ese hombre de Medellín con Mondongos. Total. Entonces esas son realidades que no se pueden desconocer. Y es que quiero dejar una frase acá, y es que no hay mayor influencer que un cliente satisfecho. Y yo creo que eso es lo que no hemos aprendido en esta generación de hoy en día, y estamos buscando todo el tiempo influencer, estamos buscando todo el tiempo canjes, colaboraciones de gente que diga que nuestro producto es bueno a cambio solamente de un dinero. Pero realmente el mejor voz a voz que puede haber en una empresa es hacer las cosas desde el corazón, con amor, y que el servicio se note. Y eso se nota desde un buen liderazgo. Por eso para mí William hoy es Don William, porque es que yo soy cero de decir don y doña, pero él a mí me genera demasiado respeto. Para mí te regalo el don. Te me regala el don. Bueno, pero la verdad es que me impresiona mucho porque él lo dice y él no le importa que las personas piensen que eso es cliché o que eso es romanticismo, porque ya él tiene el éxito en su restaurante materializado porque lo ha hecho así desde el amor, y eso viene desde la cabeza, desde el liderazgo y desde cómo formamos a nuestros colaboradores, porque no es solamente decirlo, porque es que cliché se vuelve cuando uno dice que desde el amor, que muy bonito, pero uno va y ve y tratan mal a su gente, no tienen buenas condiciones laborales, no hay un buen liderazgo, ahí se vuelve solo cliché y se vuelve solo un tema de verbo. Pero cuando realmente lo estamos viviendo en el día a día como él lo vive, que está en su empresa metido, que es el ejemplo de la empresa, y no quiere decir que sea perfecto, porque también vamos a lo mismo. A ti te recomiendan mucho, hay un voz a voz muy lindo, y no quiere decir que en Mondongos no haya pasado alguna situación de servicio o que la gente nunca se haya quejado. Claro que sí, porque es que no somos perfectos, pero la mayoría de veces, o el 95% de las veces, se hace desde el amor, y cuando pasa una situación se le da un manejo tan respetuoso que la gente siempre va a dar una segunda oportunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, y yo se lo digo a mis clientes y a las empresas, no es ser perfectos, pero es hacer las cosas tan bien hechas y construir un equipo que esté ligado, o que digamos que todos estén bajo un mismo propósito, para que eso sí se vea reflejado en el servicio. ¿Cómo te parece que te voy a refrescar cosas de hace 4 días de ese foro en el Country Club? Y este uruguayo que llamaba Eduardo, se me escapa el apellido, decía unas cosas tan impactantes. Entre otras decía, mire, tenemos que atender con alegría y con felicidad a nuestros clientes, y hay que hacer magia con la sonrisa. La sonrisa, y te lo he expresado a ti en otras oportunidades, una de las magias que hay en Dine es la sonrisa, es la felicidad, es la expresión de la sonrisa. Y decía temas como estos, y esto es para todos ustedes. Si usted entrevista a una persona durante 15, 20 minutos o 1 hora y esa persona no le sonríe en su entrevista, no la contrata.
Es que si ves, es que hay No unas la cosas tan contrate. parecidas. No la Yo contrate. digo que desde la llamada Sí. de una persona, cuando tú la llamas y le dices, hola, mucho gusto, te estamos llamando de la empresa tal para un puesto de tal cargo, y te dicen hola, a secas, serio, con voz baja, para mí ya está descalificado. Entonces, este simple ejemplo denota lo siguiente: un emprendedor que tiene su propósito, que tiene el amor, la pasión y la obsesión, e insiste, persiste y no desiste, ¿por qué no le va bien en su emprendimiento y se vuelve empresario? Porque es que una condición tan simple, el poder de lo simple, de que cómo es usted con sus clientes y sus colaboradores. Usted les sonríe, usted los trata bien, usted les da la palmadita de reconocimiento. No. Y entonces así usted quiere ser exitoso. Imposible. Imposible. Lo posible es con pequeños detalles de usted para con su familia, para con usted mismo, para con la sociedad y luego para los colaboradores, con pequeños detalles simples como una sonrisa, como una palmadita, como una felicitación en el momento justo y no el del regaño delante de todo el mundo y regaños injustos. Usted no puede ser un empresario exitoso. Yo voy a ser muy duro en lo que No, es que me das escalofrío. ¿Sabes qué? Es que me das escalofrío y de verdad, o sea, los que me han escuchado a mí en capacitaciones me dicen que yo parezco regañando porque yo soy muy insistente en este tema y por eso les digo que cuando yo conocí a William yo dije, pucha, él dice las cosas que yo digo y me da demasiada emoción porque siento que eres demasiado coherente, porque yo te he visto trabajando, te he visto capacitando, soy cliente, entonces yo siento que eres muy coherente. Y ese ejemplo que tú acabas de dar, yo quiero contarles una anécdota que me pasó en estos días. Fui a un hotel súper top, un lugar divino, una infraestructura increíble, tú no sabes la inversión que eso tiene allá, se nota el buen gusto, se nota la estética, se nota todo. Y yo hice una reservación, la cual nunca me confirmaron. Nunca me explicaron cómo llegar, porque es una parte donde uno no llega tan fácil, no está bien Waze, no está bien Google Maps, no da la ubicación, llega uno como a otras veredas y otras partes cuando pone la ubicación, no explicaron ubicación, no explicaron cómo llegar, no me confirmaron, cuando llegué simplemente, hola, ¿cómo estás? Esta es tu habitación y chao. Realmente yo decía, pucha, uno para que un lugar tan espectacular como estos, si desde el tema de servicios y del tema de carismas y el tema de la experiencia, o sea, ¿qué experiencia vives tú en un lugar súper top donde llegaste enredadísimo, te demoraste 3 horas para llegar, diste 1000 vueltas, nadie te contestaba, el celular estaba apagado, el chulito de WhatsApp no les entraba, cuando llegaste dijiste todo eso y te dijeron, sí, se pierde mucha gente, eso pasa mucho, así. Y yo decía, no me contestaron el celular, yo escribí, sí, estamos muy ocupados. Yo decía, qué triste, o sea, porque no entienden que no es solamente esa inversión, y por eso yo también monté mi empresa, porque yo decía, ¿quién le cuenta a un dueño eso? Porque realmente solo el 4% de los clientes insatisfechos se toman la tarea de poner una queja. Entonces esa persona como yo, que fuera otra, simplemente se va y ya. Yo estaba haciendo un trabajo, entonces digamos que es un cliente incógnito. Entonces están haciéndolo muy bien esa empresa porque nos contrató para poder saber esas oportunidades de mejora. Entonces en este caso está bien porque es una empresa que apenas está empezando y ya quiere saber todo eso, pero realmente las empresas que no lo hacen o que no les importa, que no lo hacen desde el amor, sino que simplemente creen que es poner un producto, un Instagram y una pauta a rodar y que ya eso se va a volver. Entonces después llegan a donde ti y te dicen, Caro, es que necesito vender más. No, es que yo no sé cómo vender más. Y uno empieza a revisar y tienen un montón de oportunidades de mejora desde lo interno, desde la cultura, desde el servicio, desde la falta de empatía, desde la falta de liderazgo, que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, y la gente dice, uno le empieza a decir todo eso y te dice, no, yo necesito es vender, dame estrategias para vender. Entonces yo ahí hoy, William, digo, no trabajo con ustedes porque no estamos alineados, yo no te puedo dar la magia para que vendas más si no me estás poniendo atención en todo lo demás. Vea, Carito, usted está hablando de unas cosas muy especiales. ¿Cómo te parece que el servicio es el vicio de ser? Servicio es el vicio de ser. Y solo tú te conviertes en un buen servidor cuando tú entiendes cuál es tu personalidad, trabajas en esa personalidad para poner tu personalidad al servicio de los demás. Y se tiene que convertir en un vicio, Tu ser convertido en un vicio para servir. Entonces tú vas, sí, a esos sitios
Y entonces la gente, que después de la pandemia, la gente quedó con un vacío de afecto, de amor, la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, la gente pretende aislarse más y no estar en contacto con nadie, sino solos, con un celular o con un computador, y a la gente le está haciendo falta es el CH, el calor humano, que solo se da desde los afectos, desde los sentimientos, desde las emociones, desde ponerse uno en los zapatos del otro y ser empático. Y si llega a un sitio de esos, pues el sitio puede ser secundario cuando usted casi que usted dice, yo no sé cómo me entraron a la habitación, pues que desde que parqué el carro hasta que entré no sabían dónde ponerme, mejor dicho, me entraron levitando. En cambio usted del parqueadero entra y dice, ¿pero qué es esto? Pues esa ya te dañan la experiencia. No. Total. Entonces es eso. Eso que está diciendo William y lo que les estoy contando me pasa todo el tiempo. O sea, es impresionante cómo los negocios de hoy en día, con mucho respeto, no todos, sabemos que no, porque existe Mondongos, por ejemplo, y hay algunos que son buenos. Yo he trabajado con muchísimas empresas de muchísimos sectores. Obviamente hay algunos ejemplos que podría darles desde la parte humana, carismática. La amiguería, quiero resaltarla. La amiguería es uno de mis clientes que tiene humanidad, que es una familia hermosa, que tienen clarísimo todo eso. Nosotros entrevistamos a muchísimos empleados, colaboradores de ellos, y la gente se ponía a llorar de lo bonito que era un Mondongos. Tengo ejemplos para contarles. El grupo Tradición, que es la curva del Gordo, que es acá en Medellín a las salidas de las variantes. También es una familia hermosa que lo hace desde el amor. Hoy el gerente Sebastián Toro, que estuvo acá en una entrevista, también habla desde el corazón. Entonces realmente sí hay personas que lo hacen, y yo puedo asegurarles que cuando uno lo hace así, eso va a tener unos resultados a futuro increíbles. Por ejemplo, este lugar que te menciono y muchos que me han pasado, restaurantes re top, divinos, todo, yo estoy segura que si el dueño, si las cabezas, si no lo hacen ellos, pero ponen unos líderes que sean muy humanos, o lo hagan ojalá desde ellos, pero si digamos son muy ocupados, no pueden, no tienen la personalidad, no les gusta, porque me ha pasado que me ha llegado gente que me dice, Caro, muy bonito y todo, pero yo no sirvo para eso, y me hacen caso y ponen un líder muy humano, porque también está bien decir, yo no me gusta tanto la gente, no me relaciono tanto con las personas, pero ponen a una cabeza o a un líder que sí sea muy humano. Entonces cuando yo siento que la gente hace ese clic y dice como esto sí importa, el amor importa, la felicidad de los colaboradores importa, trabajar con el corazón importa, todo empieza a cambiar, porque es que si tú pones un lugar espectacular, pero desde el parqueadero tú ya estás con una experiencia maluca donde sientes que nadie te paró bolas. O sea, este hotel que te conté, o este lugar divino donde tú llegas y te dicen, hola, ¿cómo estás? Mire la habitación, mire la tarjeta, y usted ya llegó cansado, aburrido, nadie lo atendió, nadie bueno. Ya después, por ejemplo, me pasó que una de las meseras resultó súper empática, súper linda, entonces claramente al final yo puse toda la queja, pero conté de esta persona y dije, ella debería ser la líder de servicio, porque el administrador y la líder de servicio eran toscos, serios, y yo decía, pero ¿cómo no identifican en una empresa quién es la persona carismática? Era una persona que a todo el mundo le sonreía, y la tenían como una mesera sencillita por allá, y a los que tenían como administrador y líder de servicio, cero servicio. Carito, tú iniciaste esta última parte diciendo lo siguiente, que tú sufres mucho cuando asistes a ciertos eventos, a ciertos sitios. Yo voy a todos los sitios, y cualquiera que sea, gastronómicos, yo sufro mucho, porque mi mentalidad y mi cerebro ya está diseñado al 150%. A ver en dónde está el detalle del buen servicio o el detalle de la deficiencia. Entonces yo sufro, y hay veces que yo estoy sentado y yo quisiera pararme y como volverme el empleado y el colaborador y saludar y entonces yo me tengo que retener. Y me ha pasado que lo he hecho. Me pasa a mí. Lo he hecho. Yo sufro demasiado, como que yo he trabajado mucho el tema porque no estaba disfrando algunas salidas por hacer fuerza. Yo no sé si te decía a ti, pero permanentemente lo digo en Mondongos cuando invito a personas a almorzar. Entonces yo los invito, pues yo no almuerzo. Sí. Me dice, ¿usted por qué no almuerza? Ya me ha pasado. Porque yo almorzando estoy pendiente de 1000 detalles, entonces no disfruto el almuerzo. Me paro, mire, se cayó la cuchara, vea, cójale el bolso. Entonces no, por eso no almuerzo la mayoría de las veces, por estar pendiente de muchas cosas. Hay un detalle que te quería hacer mucho énfasis, y es que tú no puedes dar lo que no tienes. Si en ti no hay amor, felicidad, paz interior,
Tú no puedes dar amor, felicidad y paz interior a nadie. Ni a tus hijos, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu esposo, ni a nadie. Entonces, uno tiene que trabajar en uno, primero que todo, en esos aspectos tan importantes del ser humano. ¿Cómo te parece que en la neurociencia se ha descubierto que todo es vibración y energía, ¿cierto? Y las vibraciones del ser humano, como cuando a uno le ponen un electrocardiograma y uno tiene unas frecuencias, ¿cierto? Entonces las vibraciones dan frecuencias. ¿Cómo te parece que el universo y el cerebro del ser humano está dimensionado en dos aspectos? De 200 vibraciones en Hertz para abajo, usted es triste, amargada, odiosa, celosa, todo lo negativo, de 200 vibraciones para abajo. De 200 vibraciones para arriba está la alegría, la felicidad, etcétera, etcétera, la bondad, la gratitud, hasta que tú llegas a dos niveles muy importantes, que son los niveles que ha tenido Jesucristo, Buda, todos estos personajes, que es vibrar a 700 Hz. Pero hay otros que estamos buscando, como en el caso mío, vibrar en 500 Hz. Y es cuando uno llega a la paz interior. De la paz interior a la iluminación, que es ya 200 frecuencias, entre 500 y 700, tú llegas a la iluminación, entonces eres un Jesús, un Buda o todos estos personajes. Pero vibrar en 500 porque tienes paz interior, pues está hecho. Cuando tú tienes paz interior, eso lo irradias a todo el mundo, especialmente a tus colaboradores, y ocurre un fenómeno que también lo tocaste ahora. Cuando uno encuentra clientes que se quejan, si tú tienes paz interior, tú le respondes a ese cliente con tal tranquilidad, con tal propiedad, con tal seguridad, que el cliente queda apenado de lo que manifestó y de lo que usted le responde. No, yo estaba muy enojado por tal cosa, pero que usted se tome el trabajo de llamarme y disculparse y prometerme. No, qué pena, no era para tanto. Una vez me pasó eso que estás diciendo con un cliente. Yo llegué y estaban como discutiendo el gerente y la líder de servicio porque habían llamado a poner una queja. Y dijeron, no, es un señor súper cansón, es porque quiere poner problema. Yo ya le pedí disculpas y él quiere poner problema. Y yo le dije, venga, regáleme el número, yo lo llamo aquí delante de ustedes. Cuando yo lo llamé, yo, hola, ¿cómo está? Don Jorge, lo estamos llamando de esta empresa, es que me contaron que sucedió algo, yo soy la encargada del área de servicio al cliente, por favor cuénteme, yo sé que ya le contó, yo sé que ya pasó, pero yo necesito escucharlo. Sí, vea lo que me pasó y qué bobada y nada, súper bravo. Y yo le dije, pero cuéntame qué sentiste al tú poner esta situación y qué te respondieron. No, pues no me respondieron, era un tema con un agua, que él había pedido un agua de la canilla con hielo, que sucede mucho en los restaurantes, y el restaurante trae una botella de agua, y en ese caso le dijeron, no le puedo traer de la canilla, tiene que ser una botella. Entonces el señor dijo, no, tráemela por favor de la canilla, que yo lo quiero de la canilla. Y le dijo, no, es que no se lo puedo traer de la canilla, porque hay una estrategia en tema de ventas, se los digo aquí gastronómicamente, que obviamente la botella de agua genera un margen mucho más alto que llevar un vaso de agua, pero eso es un servicio y eso es un plus, que por ejemplo un crepes lo hace, un mondongo lo hace, ya si usted pide la botella ya es diferente, pero si usted dice me trae un vaso de la canilla, se lo deberían llevar. Entonces ese empleado, ese colaborador estaba formado para saber que tenía que generar venta, pero no lo supo manejar porque el señor le decía y él le decía que no podía. Entonces cuando el señor le dijo, pero es que ¿cómo así que no puede? El mesero metió la pata y dijo, no, es que no tenemos agua potable. Entonces el cliente se puso mucho más bravo que porque cómo no tenían agua potable y entonces que cómo cocinaban. Entonces el señor dijo que con potes de agua de Postobón, pues como aguas grandes, y que cocinaban era con eso. Y era un cliente de una empresa de muchos años y muy reconocida. Entonces obviamente el señor quedó furioso, se fue muy bravo, después puso la queja por redes sociales porque no se le dio manejo, el mesero simplemente metió la pata, no supo qué hacer y tampoco fue y le contó a nadie, entonces nadie le dio manejo. Resulta que el señor escribió, después la gerente de esa empresa le escribió seria por WhatsApp porque sintió que era un señor problemático, que estaba escribiendo por redes, que ya había puesto mucho problema por una situación muy sencilla, lo sentía así la gerente comercial.
Cuando yo llegué le dije, no, ven, es que hay que manejarlo de una manera muy diferente porque el señor tiene toda la razón y si no la tiene, pues hay que dársela. Yo no soy de las personas que digo que los clientes tienen la razón, pero hay que explicar, no dársela, sino explicarle de una manera súper respetuosa para cambiar esa percepción. Entonces yo lo llamé delante de ellos, él me contó todo esto que les estoy contando y me decía que increíble, que además no fuera agua potable, además todo. Entonces yo le dije, venga, yo quiero disculparme con usted, queremos invitarlo a que nos dé una segunda oportunidad, para nosotros es supremamente importante lo que usted nos está diciendo, la verdad es una falla humana, tal vez nosotros habíamos capacitado a nuestro personal para que ellos llevaran son botellas y no vasos y en ese momento no se manejó como era, pero nosotros queremos disculparnos, usted tiene toda la razón en estar bravo, en estar molesto, pero para nosotros es supremamente importante, bueno, y me dijo, no, tranquila, tranquila, no me tiene que regalar nada, yo voy a ir, bueno, al final quedó matado y feliz y tranquilo, y dijo que realmente él no quería poner problema, pero que como el manejo no se lo habían dado bien, a él le daba mucha rabia, pues porque ni siquiera la gerente comercial que en ese momento trató, pues lo hizo como él quería. Y no fue como que la gerente no lo haga bien, sino que ella no tiene de pronto esa experiencia en temas de servicio al cliente. Es una persona comercial, pero no de servicio al cliente, que son completamente distintos. Una cosa es un área comercial y otra área de servicio al cliente, que todos deberíamos tener servicio al cliente y todas las áreas de una empresa deberíamos tener la habilidad y el carisma, pues sí, pero realmente son cosas distintas, entonces por eso hay que darle muy buen manejo y no solamente es decir que gente tan cansona, ese señor quiere poner problema, sino darle un manejo a la situación tan empática que la persona quede con pena y diga no, tranquila, no me tienes que regalar nada, porque tampoco es que haya que regalar todo el tiempo, solamente con un buen manejo y con un carisma la gente queda tranquila. Mira, ese es un tema. Y hay otro tema, me mandaron en estos días un podcast del dueño de Walmart que decía, ¿lo viste? Sí, yo decía, no, yo lo que, o sea, que perfecto. Decía, yo soy un cliente que llego a un restaurante y el empleado está leyendo la prensa y paso desapercibido. Y llego a otro sitio donde están escuchando, están viendo o están hablando por teléfono y paso desapercibido, etcétera, etcétera. Y dice, y yo como cliente soy el que en un momento dado no digo nada, pero no vuelvo. Y soy la persona o el cliente que en un momento dado despide no solamente a los colaboradores, sino al dueño también, porque la empresa se acaba por un mal servicio. Total. Por insignificancia. Total. Entonces, uno cree que eso no vale la pena. Sí vale la pena. Hay que estar en los pequeños detalles para poder ser exitoso en el servicio. Yo hago una pregunta, William, muchas veces en capacitaciones y digo, ¿ustedes creen que cuál es el secreto de Disney? O sea, realmente, ¿cuál es el secreto? La gente me dice, la magia, el servicio, el amor. Y yo digo, exceder las expectativas de los clientes. Claro. Es exceder las expectativas. Claro. Porque, claro, desde el amor, desde el servicio, desde la calidad, pero es exceder las expectativas. Y nosotros nos pasamos cumpliendo. En este momento de la vida nos pasamos cumpliendo. Qué buena disertación estás dando. ¿Cómo te va? La última vez que yo estuve en Disney, nos demoramos haciendo fila 4 horas para ver Avatar. Avatar la he visto yo 6 veces en mi vida, en películas y en todo. Y dijeron, yo tengo que ir a Avatar. Entonces, 4 horas en una fila para 10 o 15 minutos. Eso sí. Pero es que superan las expectativas que uno tiene de ver a Avatar en una película y de ver a Avatar en Disney. Eso es un cuento que uno dice, no, esto es una cosa maravillosa. Superan las expectativas. Total. Eso es eso. Y eso que acabas de decir le pasa a la gente con crepes y con mondongos. Superan que uno dice, ¿quién hace fila para comerse un mondongo? Y las filas son así. Exacto. Porque es que cuando uno se sienta, supera la expectativa. No solo la comida, que es deliciosa, pero realmente el servicio es tan espectacular y la gente la tiene tan clara porque las personas que te atienden en mondongos es como verlo a él. Obviamente, como les digo, no todo es perfecto. Hay unos perfiles que en algún momento se identifican que no están alineados con la empresa, pero la mayoría de personas son personas que llevan muchos años y que la tienen clarísima. ¿Y es por qué? Porque desde el liderazgo y desde los detalles, hay un libro que se llama Los detalles que enamoran, y Disney está basado en cada detalle, y ese libro explica no solo de Disney sino de todos. De hecho, hay un ejemplo de una empresa de acá también que se llama Andrés Carne de Res. No es perfecta, han tenido algunas oportunidades de mejora importantes, pero yo que he vivido y he ido a Andrés Carne de Res, por ejemplo en Chía,
Colombia, en Bogotá, me parece que también tienen todos los detalles muy medidos, y de hecho hay una universidad propia, que también en Mondongo la hay, una escuela de formación propia, que es una de las cosas que Together, mi empresa, hace, porque cuando tú tienes una escuela de formación propia y constante, hace que eso se vuelva un hábito. Tú ahorita lo decías, un vicio, un hábito, algo que se vuelve tan repetitivo que la gente se le mete en la cabeza y ya lo hace por inercia. Tú saludas por inercia, y eso que hay gente que ni saluda, pero digamos que un buenos días, buenas tardes, un bienvenido es una cosa que la gente empieza a repetir, y así se vuelve todo lo demás. Ayúdenos con esta encuesta, colabórenos con la calificación, cómo se sintió, cómo le fue. Como yo te decía ahorita con la experiencia de este hotel, pero también me pasó con un restaurante, no se les ocurre preguntar cómo te fue con la comida, si te gustó, no te gustó, sirven, recogen el plato y se van. O sea, eso no es servicio, o sea, no es solamente poner un plato y poner un lugar divino, o sea, los dueños están haciendo un esfuerzo gigante en contratar, en dar trabajo, en hacer un negocio, en montar empresa, que no es sencillo, para que las personas que estén ahí lo hagan desde el amor, pero para que la gente lo haga desde el amor, primero desde el liderazgo y desde la cabeza tiene que haber ese amor. ¿Cómo te parece que sí, hablando de las escuelas y las universidades que capacitan el personal, colaboradores, la semana pasada le dije al personal, bueno, yo necesito aquí gente risueña. Por lo tanto, a partir de hoy voy a colocar unos lápices enteritos para que lo metan en la boca durante 2 o 3 horas para que aprendan a sonreír. Cosa que cuando le quiten el lápiz, que ella la sonrisa fija. Queden así. Porque a partir de hoy, quien no sonríe en esta empresa no puede estar en ella. La sonrisa. Es que de verdad, o sea, es impresionante porque son los mismos ejemplos que yo doy. O sea, es que nosotros es como si hubiéramos hecho capacitaciones juntos toda la vida. Somos, ya, quién sabe en otra vida. En almas gemelas, sí. Porque yo en las capacitaciones le digo a las personas, pónganse un lápiz y hagan así. O sea, es que, y la gente se ríe. O sea, es como que no es difícil. Sí. Y ¿sabes qué me ha pasado? Que en capacitaciones yo hablando del tema de servicio, de carisma, de empatía y personas así. Entonces yo empiezo a decir, dando esta capacitación, incluso explicando esto, la gente está haciendo mala cara, porque hay gente que tiene esa cara, y obviamente esas personas no, si no quieren, si no les nace, si no quieren aprender o si no quieren cambiar su gesto, pues no pueden atender personas. Entonces un día yo estaba como medio molesta porque había alguien que no cambiaba la cara y que no cambiaba la cara, cuando al final mi equipo me mostró un video que la gente se reía y ella se reía y se le veía la cara de seria, o sea, como que su expresión no le daba para sonreír. Entonces yo la verdad también empiezo a explicar, porque uno también, yo ya entendí que yo no puedo juzgar a las personas. Por ejemplo, esa persona en serio tenía una cara muy seria, pero lo que yo le explico a los empleadores o a los dueños de empresa es que esa persona puede ser brutalmente buena para otras cosas, pero no puede ser la cara al público. ¿Cómo vas a poner una líder de servicio, una recepcionista, una secretaria, que tú mismo me diste ese ejemplo, con una cara seria? O sea, es que no puede ser, o sea, puede ser muy buena para otras cosas, pero no para la recepción. Entonces me pasa que me dicen, Caro, sí, es que ella es como muy tímida, no, es que ella es como muy seria. No, o sea, desde el perfil, desde la cara, que es la cara al cliente, pues tiene que ser una persona carismática, porque es que ahí está todo. De nada sirve llegar a un lugar súper espectacular, pero con un carisma, con una persona parca o seria. O sea, escuché en estos días en una reunión de ACOPI que nos presentamos una serie de empresarios, entre ellos una señora que yo la vi ya como de 70 años, con una carita muy campesina y no una carita muy amable. Uh-huh. Y cuando esta persona salió a presentar su empresa, entre lo que manifestó dijo, miren, yo no tengo la cara más bonita, pero yo saqué un eslogan: yo no soy responsable de mi cara, pero sí soy responsable de la actitud que haga con ella. O sea, ¿cómo te parece? O sea, eso lo es todo. Eso lo es todo. O sea, hay un video que yo pongo mucho que es de Víctor Cooper, uh-huh, que es de la actitud, y dice que habilidad más capacidades más habilidades suman, pero actitud multiplica. Entonces, que de nada sirve tener un montón de estudios, especializaciones, maestrías, doctorados, pero si la actitud, él lo dice así, suena feo, pero si la actitud es una actitud de mierda, porque uno puede ser una persona muy tesa, pero si tiene una actitud de mierda, eso choca con la gente, eso aburre a las personas, eso hace que se alejen de ti. Entonces tú puedes ser muy teso, pero si tienes una mala actitud, eso hace que con los años eso choque. A mí me ha pasado que yo conozco gente que es muy exitosa o puede
no muy exitosa porque el éxito es un tema muy objetivo, pero sí que tiene dinero, que yo sé que tiene dinero y la gente me pregunta, pero es que ¿cómo tiene dinero si es tan mala persona? Porque ya conociendo más a fondo uno sabe que no es buen empleador, que es mal líder, que no es una persona muy humana, entonces dicen que ¿por qué, por ejemplo, puede tener dinero? Entonces yo siempre explico que claramente la vida es una montaña rusa y que en algún momento puede tener éxito o puede tener dinero porque la vida es así, pero en algún momento eso se va a caer. Porque, por ejemplo, en este caso hay mucha gente que se le ha ido, hay gente que habla mal en las redes sociales, se han prestado por un montón de cosas y eso en algún punto tiene que caerse. Pero te voy a explicar algo más desde la neurociencia, la neuropsicología y la neurocuántica. Esas personas que dicen ser exitosos porque tienen mucho dinero son unos pobres amargados. Entonces la vida también les entrega, por esa amargura y esa forma de ser, les entrega lo que ellos consideran que es su felicidad, les entrega riqueza y riqueza y riqueza, y entre más riqueza, más amargura. Pero más ya que me lo dices es así. Las 2 o 3 personas que conozco que me siento desde mi percepción, claramente cada persona tiene sus conceptos, pero que es muy poco humano o humana y que les falta ser mejores líderes y cosas porque lo conozco cercano, yo siento que esas personas, lo acabas de decir, son súper infelices. Tienen matrimonios malucos o tienen temas con sus hijos o tienen temas ya más fuertes, más de fondo, pero tienen dinero. Total. Entonces, bueno, la felicidad es muy relativa y pues te quiero decir que esos 3 temas que hay que tocar en las empresas y con los emprendedores, que hay que ser holístico y armónico entre lo espiritual, lo emocional y lo intelectual, que tiene que ver con lo físico, con el espíritu y la mente, para poder ser exitosos y buscar la felicidad y buscar la paz y buscar todo lo que estamos tratando de buscar hoy en día para poder ser exitoso a nivel personal, empresarial y laboral. Pues hay que trabajar mucho lo que tenemos internamente. Total. Para poder reflejar lo que queremos hacer en lo externo. Yo quiero resaltar una cosa que dijiste muy importante para ir terminando y hacerte 2 preguntas. Uno es que tenemos que trabajar constantemente en nosotros para que todo alrededor cambie. Sí. Mi mamá me lo decía cuando yo era muy joven y yo pensaba que era carreta, que era trabaja en ti, todo alrededor cambia, trabaja en ti, todo alrededor cambia, y me di cuenta que realmente eso es cierto. Por eso mismo empecé el podcast, por eso mismo trabajé en crecimiento personal, por eso mismo leo libros, por eso mismo hago cursos, porque yo siento que cada información de esas que yo voy adquiriendo o de personas tan interesantes y tan tesas como Don William, realmente se le empieza a dar a uno unos resultados distintos. Entonces por eso hay que trabajar mucho en uno. Eso es algo que quería resaltar de lo que dijiste. Y quiero hacerte una pregunta importante porque para los emprendedores eso es algo que se cuestionan mucho y es como que todo el mundo quiere vender más. O sea, es vender más, todo es cómo vender más, qué estrategia, cómo vendo más, qué pauto para vender más, cómo arreglo más el Instagram para vender más. Yo quiero que tú nos respondas que eres una persona que no pauta, que no paga publicidad, que no depende de redes sociales. ¿Qué les respondes a las personas cuando dicen quiero vender más? Qué buena pregunta. Es que si tú basas tu propósito en vender más para tener más dinero a costa de la felicidad de ti, de tu familia, de la sociedad y de tus colaboradores, se vuelve un cuento tan complejo y hay que lucharla demasiado. Yo no me preocupo por las ventas, yo me preocupo por el servicio, porque la gente salga feliz. Y las ventas se disparan. Voy a poner este ejemplo, que después de la pandemia reuní mi personal y les dije, preparémonos porque después de esta pandemia vamos a vender el 30% más de lo que hemos vendido, porque vamos a ser más detallistas, vamos a estar más concentrados en atender muchísimo mejor a la gente, porque la gente va a llegar con una serie de problemas, de lo que ocurrió en la pandemia, las personas que pierden sus familiares, las enfermedades, etc. Entonces los vamos a atender muchísimo mejor. Y las ventas se superaron el 30% más. Es que es increíble. Claro. Las ventas son una consecuencia de servir. Claro. Entonces, cuando queramos subir las ventas, pensemos qué estamos entregando. Sirvamos mejor. Entonces, la respuesta me encanta porque siento que estamos muy alineados. Y otra pregunta que quería hacerte es cómo hacer para que esos colaboradores sí
se pongan la camiseta o si tengan ese sentido de pertenencia que yo les explico a los empresarios, y es que el sentido de pertenencia es sentimiento de pertenecer a algo, y si tú no les generas el sentimiento de pertenecer, pues no se van a poner la camiseta. Entonces tú, ¿cómo haces para que tu gente sí se ponga la camiseta y sí sirva? Esa es una buena pregunta. Escuchando todos estos gurús pues de emprendimiento y empresarismo y todo el cuento, sí, yo la tengo ya muy clara. Desde el perfil, desde la entrevista, tú tienes que perfilar el personal para que sepas que se van a poner posteriormente la camiseta. Y yo lo he hecho y he experimentado cómo una persona en la entrevista sonríe, dice es que el sueño de mi vida era estar en Mondongos, y me hablan de una manera y yo, no, este sin estar aquí tiene la camiseta puesta. O, no, es que yo vengo aquí porque es que estoy muy necesitado, yo me pongo ahí lo que sea. No. Son cosas tan elementales que las pasamos por obvias y no las entendemos y después pagamos las consecuencias. Total. Pero Carito, voy a aprovechar esta oportunidad porque ya te hice un reto y sigo en él. Dediquémonos, aparte de lo que tú estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, a que tú y yo, con mi neurocientífico y con un equipo que tengo yo y con el equipo tuyo, vamos a trabajar a profundidad qué está pasando con los millennials. Porque se habla mucho del efecto que está ocurriendo en las empresas con los millennials, pero no hemos ido a la causa. Y yo quiero contigo investigar la causa millennials para en estos podcasts hablarle a la gente que el futuro empleo de las empresas están en manos de los millennials y los centennials, pero que los tenemos que entender desde lo más profundo de su ser para poder diseñar estrategias efectivas, eficientes y eficaces para que estos millennials y centennials se queden en las empresas el tiempo, no permanente ni 50 años, pero sí un tiempo más de más duración, no como hoy que a la semana se van, a los 15 días. Pero es que ahí hay un cuento que se llama el núcleo familiar. Y yo contigo, y voy a aprovechar esta oportunidad para decirte, quiero contigo, con tu equipo y con mi equipo, trabajar para los emprendedores y los empresarios el tema de los millennials, que hoy es un problema de índole mayor. Cuenta conmigo. Siento que es algo que se tiene que trabajar urgente, porque me pasa mucho que me dicen es que los millennials y los centennials, y yo siento que sí, hay que ir a la raíz, hay que trabajar un tema de emociones con ellos, un tema de, enseñar un montón de cosas desde la formación, pero también hay que entender que los empleadores o los líderes o los directivos tienen que hacer las estrategias para enamorar y enganchar a las personas, porque como que no las tenemos, que no las tienen, ni las tenemos. Realmente hay que trabajar en formar a estas personas, pero en formar a los líderes y a los empleadores para que tengan unos trabajos donde la gente quiera trabajar, un lugar de trabajo donde la gente se sienta feliz, porque si además de millennials y centennials con todas sus cosas que tenemos en este momento, además llegas a un trabajo o a un lugar donde no te sientes feliz, donde no te sientes cómodo, donde no hay un buen liderazgo, donde no te suman, donde no te forman, donde no te dan cosas, entonces pues obviamente va a ser mucho más complejo. Entonces yo siento que es unir eso que tú quieres hacer, que estoy alineada contigo y cuentas conmigo, pero también el tema de seguir formando a esos líderes y a esos empleadores y a esos empresarios que decidieron tener una empresa, pero que no solamente sea por tener dinero, porque el dinero tiene que ser una consecuencia. Yo nunca he sufrido por el dinero, nunca he sufrido por las ventas, a mí se me da muy fácil el tema de hacer dinero, aunque tengo años retadores, este año ha sido retador por ejemplo, pero digamos que nunca he sufrido por eso, porque yo siempre he sentido que eso es una consecuencia de mi propósito de vida, y mi propósito es compartir conocimiento y experiencia. En Together es crear cultura de servicio, en Leader Kids, que es mi otra empresa, es formar líderes que dejen huella, en Caro Calle es formar emprendedores. O sea, mi propósito está tan claro que yo siento que la consecuencia pues es el dinero. Maravilloso, está muy bien. Entonces, bueno, yo creo que vamos terminando, estoy demasiado feliz y tengo el honor de tenerte acá, de que seas ahora parte también de mi vida como un mentor. Creo que vamos a hacer muchas cosas juntos, entonces yo estoy muy, muy, muy feliz y muy honrada. Te agradezco mucho compartir todo ese conocimiento, porque también somos muchas personas que estamos hablando y hablando y hablando en redes, porque ya hay 1000 coach, 1000 asesores, 1000 gente que de pronto pues tenemos, leemos libros, vemos capacitaciones, tenemos una experiencia, pero cuando uno escucha
una persona con tanta experiencia y que tiene unos resultados que se han sostenido con el tiempo, yo siento que esa información de pronto le entra a uno mucho más y a las personas que nos están escuchando, para que no solamente sientan una cantaleta de una pelada pues como yo, que simplemente les quiere enseñar y contar cosas, sino que también lo vean desde una persona con mucha experiencia y pues con todo el conocimiento que tú tienes. Entonces, qué felicidad haberte tenido acá. Voy a terminar diciendo una cosa que va a sonar, no sé cómo le va a sonar a tu audiencia, pero es que yo llegué a tu vida y tú llegaste a la mía porque yo le hice un pedido a un Dios que tengo presente en mi vida y que yo quería tener una persona joven, muy dinámica, muy reconocida para trabajar el tema de millennials. Y Dios, mágicamente, por un pedido muy especial que yo le hice, muy específico, te puso a ti en mi vida y yo en la tuya. Increíble. O sea, y yo termino con decirte que llegaban a mi vida unos clientes y momentos y situaciones retadores que yo decía, ¿será que lo que yo hago sí funciona? ¿Será que estoy muy cliché y muy romántica? ¿Y será que eso es muy bobo y la gente no le sirve eso? Y cuando te vi, te conocí, te escuché y todo, dije, pucha, mi propósito está clarísimo. O sea, él es el ejemplo y esta empresa es el ejemplo. Entonces, la verdad, yo siento que todo es perfecto y estoy muy feliz de haberte conocido y de que nos acompañes en este episodio. Nos vemos en un próximo episodio y ya saben que tienen que ir a Mondongos porque no le pueden perder esa comida tan espectacular y además el servicio, para que nos comenten en este episodio cómo les va también cuando los atiendan, porque obviamente siempre estamos formando, siempre estamos mejorando y todo nos sirve mucho para seguir creciendo. Gracias, Carito, por Gracias estar aquí contigo, muy amable. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.